Bueno, Corillo, bienvenido a un Excel Meeting. Hoy tenemos a PJ González desde Miami, Florida. Este, y vamos a hablar un poquito acerca de la música cristiana y el impacto de la radio y cómo interactúa en ese ecosistema. PJ, ¿cómo estás? Cuéntamelo. Bien, bien, ¿y tú, Steven? Gracias por la invitación. Oye, PJ, cuéntanos un poquito de qué es lo que tú estás haciendo ahora mismo. Pues estoy trabajando para iHeartMedia, que es la compañía de entretenimiento de audio más grande en los Estados Unidos, con más de 850 estaciones de radio. Tienen la aplicación iHeartRadio, distribución de contenido, podcasting, etcétera. Y por otra parte, pues también tengo mi compañía, mi empresa personal que se llama Pedro Visión, donde ofrezco consultoría de medios y de estrategias de contenido para individuos y distintas plataformas. Perfecto. Vamos a entrar rapidito a las preguntas. Tú que llevas mucho tiempo en la radio, has trabajado en Puerto Rico, en Estados Unidos, en el mercado latino. Este, Partiendo del punto de vista de la música cristiana, ¿qué tú entiendes que necesita un artista cristiano para tener un crecimiento en el mercado secular? Vamos a poner un ejemplo, un artista como Alex Zurdo, que es bien relevante en la música, por lo menos aquí en Puerto Rico, en la música latina, y uno de los exponentes cristianos más sólidos. Si él quisiera hacer esa transición al mundo secular, ya que, por ejemplo, yo lo veo como que decir, si quizás en el mercado secular él no es conocido. No es que no sepan de él, los artistas o algo así, pero el público, la masa, él entrando al mundo secular, quizás es un artista nuevo, que nadie, que la masa así no lo conoce como un artista secular. ¿Qué él Bueno, tendría que hacer para tener una relevancia en el yo mercado? te diría que vamos a utilizar el ejemplo, pero enfocado específicamente a Puerto Rico, porque si lo llevas ya desde una perspectiva de múltiples mercados, pues obviamente habría que hablar del género urbano fuera de Puerto Rico, el género urbano cristiano, que obviamente, aunque ha ido creciendo mucho, todavía tiene más oportunidad de crecimiento. Entonces, en Puerto Rico específicamente, que hay una comunidad cristiana bastante grande, tal vez hay un chance mayor a que un artista cristiano pueda hacer el crossover, como se le dice, vamos a decir, a los medios seculares o a las plataformas seculares. Entonces, yo creo que lo primero que se tiene que hacer es trabajar relaciones. Eso es lo principal. Nunca me olvido, a principios de los años 2000, cuando Samuel Hernández lanzó el tema de Levanto mis manos, más allá de que ya estaba teniendo éxito el tema en las estaciones de radio cristianas en Puerto Rico, Samuel hizo el acercamiento para establecer relaciones con los directores de programación de las estaciones de radio secular. Así que yo creo que eso es algo muy importante, el establecer relaciones. Si de repente el artista en sí no tiene esas relaciones, pues parte de las cosas que tendría que hacer es, pues obviamente, tener a alguien en su equipo que tenga esas relaciones y le dé acceso a las personas que toman decisiones en los medios seculares. Lo segundo es que obviamente tienen que entender que, tal y como tú dijiste, desde una perspectiva secular, por más éxito que tal vez tengan en el ámbito cristiano, se van a ver como artistas nuevos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando Samuel pegó Levanto mis manos, me parece que ese era como el tercer o el cuarto disco de Samuel Hernández, o el quinto, honestamente. Yo sé que no era No, ni no el el primero ni primero. el segundo. O sea que ya Samuel en sí tenía una trayectoria dentro del mundo cristiano y Samuel hacía eventos, obviamente enfocados específicamente a la comunidad cristiana, pero ya Samuel Hernández hacía eventos. Y lo que termina pasando es que cuando Samuel suena en la música secular, pues obviamente vamos a llamarle la base de su audiencia se expande, porque empezó a llegar un montón de gente que no conocía de Samuel Hernández, que no sabía de la música de Samuel Hernández, y pues comenzó a consumir su contenido. Yo creo que eso es importante, que el artista cristiano
también lo tenga en mente. Eh, y yo creo que lo más difícil para el artista cristiano es que a lo último realmente no hay una fórmula. Ujú. Y yo creo que muchos de los artistas cristianos, pues obviamente su carrera es su ministerio. Y entonces empieza el asunto de realmente voy a intentar entrar al mundo secular porque es parte de lo que Dios quiere que yo haga como parte de mi ministerio o es sencillamente que quiero hacerlo porque quiero hacerlo. Y entonces ahí también hay una parte importante que eso solamente lo puede decidir el propio artista. Si el artista genuinamente tiene un llamado de parte de Dios a intentar entrar al mundo secular y llevar ese mensaje al mundo secular, Dios le va a dar la estrategia. ¿A qué me refiero con eso? Pues, eh, el caso de Samuel, Samuel entró con una canción que no era, o sea, era una canción bien cristiana, usando términos bien Guay. cristianos, bien de iglesia. O sea, él hablaba del fuego, eh, Unción. la unción y todo este lenguaje que seguramente una persona secular no lo va a entender. Este, y aún Vas a saber que es así, religioso, vas a saber que es algo religioso, no algo exactamente, exactamente. Pero aún así sencillo tuvo un para gran la éxito y levantó mis manos. Me recuerdo como ahora, fue el tema número uno ese año. Me parece que fue 2003, pero fue el tema número uno ese año por encima de canciones de Juanes, de Nita Nazario, bueno, de todos estos artistas obviamente seculares, Chayanne, Ricky Martin, etcétera, etcétera. Así que realmente, número uno, yo no me atrevo a decir que el tema tiene que tener una letra donde se tiene que simular el lenguaje. mensaje que él quiere llevar. Es que eso a fin de cuentas termina siendo algo muy del artista en cómo él lo sienta. Y honestamente, esto sucede en el mundo secular. Y tú que eres productor, o sea, se producen un sinnúmero de canciones todos los días, se Ujú. suben yo no sé cuántas canciones, me parece que son como 100.000 canciones Una cosa todos los así. días. Esa Eh, era así. es una exageración la cantidad de música que se sube a las plataformas, a los DSPs, a las plataformas digitales todos los días. Y yo te aseguro que cada una de estas personas que sube estas canciones, tanto el artista como el productor, piensan que va a ser el éxito más grande y no termina siendo el éxito más grande. Y tal vez momentos dados, canciones que el artista piensa que la grabé por grabar, porque tenía un compromiso, etcétera, etcétera, y pues me pidieron el favor o por cualquier otro motivo y de repente terminan convirtiéndose en los éxitos más grandes del artista. Así que no existe tal cosa como una fórmula. Así que yo creo que para resumir la contestación de la pregunta, número uno, el artista tiene que hacerse la pregunta, el artista cristiano tiene que hacerse la pregunta si realmente tiene un llamado de parte de Dios para ir a llevar su mensaje al mundo secular, porque las estrategias son dramáticamente diferentes. El trato hacia la gente es dramáticamente diferente. Cuando tú estás yendo al mundo secular, tú vas en una mentalidad de evangelización, tú no vas en una mentalidad de discipulado. Así que no es lo mismo ir a presentarte a una iglesia o a un evento cristiano que ir a presentarte a un evento donde realmente, pues, en su gran mayoría tal vez no son gente cristiana. Exacto. Y yo creo que lo segundo es, obviamente, hacer el mayor esfuerzo porque sea el mejor tema y no menos importante, el establecer relaciones. Si las relaciones no están, si las relaciones no existen, es como todo. Hoy en día, tú puedes producir una canción y tú puedes subirla a las plataformas, pero que esa canción entre en un playlist específico de uno de los DSPs, mucho de eso va a depender de relaciones que tú tengas con los curadores de música de estas distintas plataformas. Así que todo en la vida es a base de relaciones. Y yo creo que eso es lo más importante. Y esa diligencia, que otro aspecto también importante en la música cristiana tiene una posibilidad bien grande, a diferencia de la música secular, es que, mano, por ejemplo, eh, la canción de Hermoso Momento, Ujú, tú me viste, pues ujú, esa canción es como el efecto de levanto mis manos, que espiritualmente
conecta con la gente, porque es algo que Ujú. no es una música que está todo el tiempo. So, son canciones que una vez llegan a la gente, o sea, le da un sentido de pertenencia, cosas que sí pasan en la música que es secular por la que sea el amor y desamor, pero no son todas las canciones y, Correcto. y tiene ese efecto. So, si Dios quiere que pase eso, pasa. Si Dios no quiere que pase, no pasa. Ahora, si tú haces el esfuerzo y trabajas, por ejemplo, la música secular, digo, la música cristiana en Estados Unidos se administra más estándar que la Ujú, música latina y la música cristiana latina. Acá está como que al garete. Y lo he visto, ¿sabes? ujú, Entonces, eh, por ejemplo, una canción que me acuerdo que es cristiana full, la de Reckless Love. ujú. No me acuerdo ahora mismo cómo hace la melodía. Y si la canto aquí, van a quitar el video, pero es la de se me olvidó la melodía. Pero me acuerdo que una vez esa canción es puramente, eso es de Elevation. Creo que de Ujú. Elevation o Betel. Oye, le han hecho un montón de covers. La cuestión es que de momento hubo una vez que Justin Bieber cogió su celular, se fue a Coachella y empezó a cantar la canción en un video. No sé si era un live o algo así. Pero tú dices, ¿qué posibilidad tiene una canción tuya de pagarle a alguien para que haga eso? Un tipo tan Ah, importante en la música claro, como claro, él. Obviamente, claro. no sé la data, pero yo estoy seguro que esa canción Justin Bieber la cantó y esa canción tuvo que haber explotado nada más por esa Claro, acción. porque Justin Bieber tiene la fuerza de una plataforma, él Claro, mismo. O sea, él mismo es una plataforma, se puede exacto. decir. O sea, tiene tantos y tantos seguidores que Justin Bieber te graba un tema, lo sube en sus redes sociales y ya Un story. automáticamente, Entonces, ahora, tú como cristiano no haces una canción diciendo, necesito que esta canción la cante Justin Bieber un story. Esas son cosas claro, que también Dios hace exacto. por su propósito. Ok, rapidito, la segunda. El por qué el género urbano, ok, no puede sonar en la radio a las 6 de la tarde. Voy a explicar un poco mejor la pregunta. Estaba hablando con un programador de Puerto Rico de una emisora cristiana y estábamos hablando acerca de la música urbana. Hoy día no se ve tanto movimiento en la música urbana que estén invitando a los cantantes. Las iglesias están un poquito más reservadas. Yo me fui a preguntarle a varios pastores, literalmente yo me reuní con varios pastores y le pregunté por qué creen que los artistas nuevos no están saliendo tanto a las iglesias. Y una de las contestaciones que me dijeron fue porque no saben quiénes son. So, aunque le estén Ok, metiendo, pero que tú dices que no sabes quiénes son, los pastores no saben quiénes son los artistas nuevos. exacto, discúlpame. ¿Por Ujú, qué? Porque quizás el pastor es una persona mayor de 45 años y no está pendiente de las redes. ujú, So, quien tiene a última hora esa gran capacidad de decir sí o no a una invitación de un artista nuevo que tú no sabes lo que está predicando a tus jóvenes, pues es el pastor. So, mi lógica es, si el pastor es el que determina esa invitación a fin de cuentas, ujú, este, a las iglesias, y hay muchas iglesias en Puerto Rico, si tú expones estos artistas nuevos en una ujú, hora donde esos pastores estén en la radio, la posibilidad de que los inviten es ujú. mayor y tú como emisora puedes tener un impacto directo en que los artistas urbanos tengan más movimiento, ¿sabes? Que sepan de esos artistas y al fin de cuentas los inviten porque digan, contra ese chamaco suena bien, me gusta, lo voy a invitar a mi iglesia. ¿Por qué eso no es posible? ¿O mi estrategia tiene sentido? Bueno, hay varios puntos aquí. Voy primero a contestar la pregunta con respecto a la radio, en términos si una estación de radio cristiana en Puerto Rico debería sonar música urbana cristiana solamente a las 6 de la tarde para dar a conocer los artistas urbanos cristianos a los pastores. Claro, Ok, primero tenemos que entender cómo es que funciona la radio, ¿no? La radio básicamente funciona a través de un sistema de ratings
que mide lo que es la audiencia de esa estación de radio. Y a base de esos ratings, pues obviamente tú buscas monetizar eh, ese consumo con auspiciadores. ¿Ok? Así que ese es el modelo ese es el modelo de negocio de la radio. Esto es sin importar si es cristiano o es secular, ese es el modelo de la radio. ¿Ok? Un Muy bulletin simple. board de audio. ¿Cómo es? Como como si fuera un bulletin board, pero de radio. O sea, los anuncios que ponen, tú tienes el coso ese gigante que te pone los diferentes Ajá, anuncios los billboards. por estar ahí, los billboards, mala mía. Claro. Tú pagas por estar ahí y esos son Exactamente, anuncios. exactamente. ¿Y cuál es la audiencia de los billboards? Pues, por La gente que está ejemplo, en si los tú estás carros. en el Expreso de las Américas y por ahí pasan, me estoy inventando, 250.000 personas todos los días, pues tú tienes un potencial de alcanzar hasta 250.000 personas todos los días si obviamente tu anuncio está ahí. Y eso tiene un valor, ¿ok? Claro. Entonces, qué es lo que le da el valor específicamente al billboard? Pues el posicionamiento, ¿dónde está ubicado ese billboard? No es lo mismo estar, por ejemplo, un billboard en la calle de tu casa a que esté Ajá. un billboard El precio. en la Valdoriotti de Castro, ¿ok? Porque todo va a depender del tráfico de gente que potencialmente puede ver el comercial. La radio básicamente es lo mismo. A tu punto, obviamente es una plataforma de audio donde se tienen unas estrategias para que el consumidor, para que la audiencia venga a consumir un producto. Entonces, una de las formas principales en que tú logras establecer ese hábito es creando una expectativa a esa audiencia. Entonces, ¿qué significa? Si yo tengo una estación de radio donde solamente sueno, por ejemplo, música balada, pop, donde sueno a Ricky Martin, donde sueno a Chayanne, donde sueno a Cristian Castro y sueno a Ernita Nazario, y de repente en esa estación de radio pongo una canción de heavy metal, pues mucha de la audiencia lo que va a hacer es que sencillamente se van a ir porque la audiencia no va a esa estación de radio a consumir música heavy metal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se llama una expectativa de audiencia. En Puerto Que, Rico, las estaciones de radio cristianas principales, básicamente el tipo de música que suenan es worship. Sé que tienes una pregunta. rápido, nos quedan 8 minutos, pero a diferencia del ejemplo del bulletin board, tú escoges la emisora. Tú no decides Exacto, pasar a sí, ver. O sea, exacto. que hay una Claro, diferencia con el exactamente. ejemplo. Claro, Exactamente. En el bulletin board no, tú estás expuesto. Tú exacto. básicamente estás expuesto. En el caso de la radio, tú no todo el tiempo tú escoges la emisora, pero en el alto por ciento de las ocasiones tú escoges la emisora. Porque si tú de repente vas a un garaje de gasolina a echar gasolina y tienes que hacer fila y tienen la radio puesta, tú estás siendo expuesto a esa estación de radio y tú no la escogiste. Pero de todos modos, a lo que voy es que hay una expectativa de audiencia y las estaciones de radio cristianas en Puerto Rico, en su alto por ciento, van dirigidas a grupos adultos y la música que suenan es música worship. Entonces, si hay una expectativa de la audiencia de escuchar música worship, de escuchar a Barack o escuchar las versiones en español de la música de Elevation o de Hillsong, etcétera, etcétera, y Kitty todos los artistas Clario. todos los artistas de worship que existen, si tú de repente decides hacer una hora de música urbana a las 6 de la tarde, el alto por ciento es que vas a perder mucha de la audiencia que ya está escuchando la estación. Y básicamente, si tu meta es que los pastores vengan a escuchar, ¿cómo tú te garantizas que el pastor va a escuchar la estación de radio a las 6 de la tarde? Tú estás asumiendo que lo va a escuchar, pero no necesariamente va a escucharlo a las 6 de la tarde. Así que técnicamente tuvieses que invertir en una estrategia de mercadeo para que el pastor venga a escuchar la estación. Entonces perdiste tal vez 10 personas por una. Desde una perspectiva de negocio, no funciona para la estación de radio porque estás rompiendo con el modelo de negocio de una estación de radio. Ahora, lo que sí puede hacer la estación de radio, específicamente emisoras grandes en Puerto Rico, como Nueva Vida, como Redentor, tal vez sí puedes ofrecer unos espacios que inclusive hasta los pudiese vender a los artistas y los artistas tal vez estuviesen dispuestos a pagar porque
es una herramienta de marketing donde tú ofrezcas unos espacios de unas entrevistas, donde tú puedas entrevistar al artista y que el artista hable de su ministerio, lo que está haciendo, cuál es su visión, cuál fue el sueño que Dios le depositó en su corazón. Y estas entrevistas tú las puedes correr en la rotación de la estación de radio con la oportunidad de que líderes de iglesia escuchen, porque no necesariamente tiene que ser el pastor de la iglesia, a veces puede Claro, ser los líderes de jóvenes, etcétera, etcétera, que escuchen, la de repente propuesta. saben del artista, van a una plataforma digital, escuchan la música, van a YouTube, de repente ven una entrevista y dicen, oye, vamos a darle la oportunidad a esta persona. Así que la radio no necesariamente tiene que sonar la música, pero sí puede dar la oportunidad a exponer la marca que básicamente es el nombre del artista y cuál es la visión que Dios le ha dado específicamente a ese artista para poder llegar a los jóvenes en Puerto Rico con lo que es la música urbana cristiana. Claro, porque por ejemplo, mucho, que fue lo que mencioné ahorita, al pastor no estar pendiente de las redes o la mayoría de los pastores, eh, si es más posible que escuchen radio a que, a que ellos, tú les pongas la música y no es la música de su generación con la que ellos están a gusto, por lo general. O sea, sí conozco pastores que les gusta la música urbana y que se ellos lo apoyan. Pero tú sabes que la verdad del asunto es que, y tal vez yo estoy equivocado en esto, pero una vez más, no todo depende del pastor. O sea, muchas de las iglesias o las iglesias Ah, serias, sí, realmente el pastor obviamente sí es el líder principal, pero tiene un equipo de apoyo y tiene gente de confianza. Así que, y una vez más, si tú estás en una iglesia, tal vez no es en una iglesia pequeña no sucede, pero ya en una iglesia mediana, una iglesia más grande, te aseguro que tiene que haber un liderazgo de jóvenes. Y básicamente en muchas ocasiones le va a tocar a esos jóvenes ir donde el pastor y decirle, oye, pastor, está pasando esto y esto y esto con este artista, creo que tiene un buen mensaje, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es donde yo creo que realmente puede haber una conexión, porque si hay un líder de jóvenes que el pastor confía y ese líder de jóvenes es el que le está llevando el mensaje al pastor, entonces ya cambia todo. Entonces yo creo que volvemos a lo que te dije en un principio, establecer relaciones es sumamente importante. Y pensamos en los pastores y los pastores, oye, excelente, si se puede llegar directamente al pastor. Yo, por ejemplo, tengo la bendición que mi pastor aquí en Miami, el pastor Frank López, es músico. Es una persona que viene de la música. De hecho, comenzó cuando se convirtió, fue parte del ministerio de adoración y cantaba, o sea, que entiende lo que es el negocio de la música, sabe de música, o sea, que en ese aspecto tengo esa bendición, tengo esa ventaja. Eso no necesariamente pasa en la mayoría de las iglesias. Me atrevo a decir que en la mayoría no sucede. ah, Pero entonces tienes que hacer esa conexión. Tal vez es la conexión con el grupo de jóvenes, tal vez es la conexión con la gente de worship pues, de canto, ¿no? De la iglesia. Hay que ser estratégicos en cómo realmente establecer esas relaciones y buscar, obviamente, iglesias que tú sientas que sean iglesias clave, que puedan, que si logras la visita y logras ministrar en esa iglesia, y llevar tu mensaje a esa iglesia, que realmente eso va a tener una repercusión. Es como, hasta cierto punto, es como todo. La única diferencia es que en el mercado secular todo se hace a base de una fórmula. Y en vez de una iglesia, tal vez son venues, tal vez son ir a medios de comunicación, tal vez es presentarse en X o Y sitio. En lo cristiano es lo mismo, con la única diferencia que tú obviamente debes orar y debes pedirle dirección a Dios y estar seguro que esto es parte de lo que Dios quiere que tú hagas. Y ya está. yo siempre, obviamente, en mi ejemplo, hablo del pastor, pero también es líderes que son una generación que no están quizás buscando su música, o sea, experimentando como los jóvenes que están, se meten a YouTube, algo les recomienda, les gustó y siguen escuchando. Confían más en lo que da la Sí, emisora pero y ese yo es te digo como que algo, más mi ejemplo. hay algo bien interesante que yo creo que se debe tomar en cuenta, especialmente a todos estos artistas que están haciendo música urbana cristiana. Eh, y es el issue de que la música urbana en Puerto Rico ya lleva más de 35, 36 años.
O sea que la gente que tenía 10 años cuando comenzó a sonar Vico Sí en la radio, ¿ok? Allá en el 1989, esa gente hoy en día ya tienen cuarenta y tantos años. O sea que el género urbano, aunque se ve que va enfocado a jóvenes, porque es el género obviamente, de la calle y de la juventud y que Ujú, refleja, obviamente, no, lo que es la parte cultural dentro de lo que es ese demográfico, el género urbano no es algo no conocido ujú. por gente ya de 40 años o más. O sea, esa es la realidad. O sea, en mi caso, cuando Vicosí estaba sonando en la radio, ya yo tenía 12 13 años y yo recibía los cassettes de Vicosí cuando no eran los temas de radio, eran temas realmente de la calle, con malas palabras y todo el asunto. O sea que volvemos, no hay mucha diferencia. O sea, no pensemos que porque lleva la palabra urbano automáticamente es algo negativo. Mucha gente ya conoce del género. Lo que hay que venderle es que es una letra distinta, es una lírica diferente, que es para llegar a esta nueva generación y cuál específicamente es la visión que Dios ha depositado en ti que puede ser de impacto para esta nueva generación. Ya está. Bueno, Corillo, gracias por estar aquí. Gracias a PJ. PJ, nos vemos pronto. Gracias, mi hermano.